Buenos días, su amiga y profeta evangelista Ruth Ramírez para gloria y honra de Dios. Aquí, pues, gloria a Jesús, que me acompaña a Dios, Jesús, su Espíritu Santo y sus aves. ¿Escuchan cómo alaban a Dios? ¡Qué belleza! Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pues el Señor me trae estas palabras para toda la humanidad que está siendo engañada por el enemigo de Dios y por muchos ídolos, muchas religiones, sectas, pero el Señor me decía ayer, antier, que Él va a salvar la humanidad, Él quiere salvar la humanidad. Solo entréguense a Jesús, a Dios, escudriñen la palabra, dediquen tiempo a pasar con Dios, canten alabanzas, oren, alaben a Dios, boten los ídolos, rómpanlos y ya no hagan más. Saquen esos ídolos de su corazón, de sus ídolos de carne. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Alabemos a Dios. Los pajaritos alaban a Dios mañana, tarde y noche. Óiganlo. Oh, bendito Dios, te amamos. Y es triste ver la humanidad que en vez de que cante alabanzas a Dios, los que están en religiones cantan mucha música mundana muy fea. Es hora de botar eso, es hora de quemarlos, botarlos, sacarlos y no oírlos más. Es hora de alabar a Dios. Oh Señor Jesús, que Dios nos ilumine a todos. Yo sé que muchos no querrán perder dinero al botar toda esa basura que no sirve para nada, pero tendrán que hacerlo y ya no hacerlo más. Ya no escriban canciones sin Dios, ya no canten canciones sin Dios, alaben, sean llenos del Espíritu Santo para que Dios les dé inspiraciones conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha hecho en ustedes para gloria y honra de Dios. Enfóquense en glorificar a Dios. Ya no es tiempo de lo demás, porque ya el Señor está por venir. Dios quiere a todos que se conviertan de ya y para siempre. Conforme a las escrituras hay que escudriñarlas, así que el Señor ama a sus presidentes, me decía, pero hay que orar y ayunar unos por los otros. Todos tenemos trabajo y todos tenemos muchas obligaciones y ocupaciones, como Dios nos ha mandado y ordenado, dotado en dones, talentos. Cada uno tiene su puesto como Dios le pone, pero todos busquemos a Dios. Todos unidos en oración y ayuno, dice el Señor. Alabanzas a Dios de continuo, todo el tiempo. Así atraeremos el reino de Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos Dios nos levantará para que nadie se pierda. Porque desde hace ya varios años antes de la pandemia Dios me trajo en una nube, en un sueño, esta visión por el día que me tiró en un sueño rapidito, unos segundos, porque yo tenía a mi niño y no tenía quien me lo cuidara. Yo estaba lavando trastes, haciendo mis quehaceres, estaba orando mientras el Señor me dio un sueño profundo. Le dije, Señor, ¿este sueño viene de ti o viene del enemigo? ¿Qué es esto? Y me dijo el Señor que me fuera a recostar unos segundos. Y le dije, Señor, pero no tengo quien me cuide a mi niño y es muy hiperactivo, muy inquieto. Me dijo el Señor que me durmiera unos segundos. Y me dormí unos segundos. Inmediatamente viene una nube, esta palabra de los 1000 años. Aquí está todo de cómo el enemigo ha engañado, está engañando a la humanidad y va a soltarse el infierno aquí. Por eso es necesario que todos nos convirtamos a Cristo y estemos perseverando en Cristo. A través de las escrituras vamos a ver lo que a Dios agrada y no agrada, ya no practicar nada de lo que Dios no agrada. Porque no es hora de acumular dinero, dice el Señor, ya no es hora. Ya no es hora, porque muchos están afanados en el dinero, en las riquezas materiales, y ya no es hora. Es hora de buscar a Dios unánimes en Cristo Jesús y unidos, ayudándonos unos a los otros mutuamente. Porque de nada va a servir el dinero cuando la tierra sea destruida y no haya fruto ni comida. Así que hay que sembrar árboles frutales y
arrepentirse de pecados y no cometer delitos y pecados, porque si no hay árboles, si no hay naturaleza, si no hay fauna, si no hay abejas, si no hay aves, si no siembran la tierra, la cosechan, entonces a ver qué van a comer. La ciencia se aumentará, los robots vendrán, habrá una matadera espantosa que Dios nos quiere librar del mundo maligno y de los demonios. Los que se queden aquí van a experimentar el mismo infierno aquí, hasta que se destruya todo y irán al infierno, el lago de fuego. La muerte que muchos adoran, déjame decirte que si tú adoras a Satanás, que Jehová lo reprenda, si tú adoras la muerte, déjame decirte que tu eternidad será infierno y lago de fuego. Satanás no tiene nada que darte más que un infierno y un lago de fuego que Dios hizo para él y los que van con él. Así que es de tontos servir a Satanás, es de tontos tener demonios y legión de demonios, y es de tontos tener ídolos de yeso, de imágenes. Es de tontos adorar la muerte, poner velas, tatuarse cosas, ponerse una cruz no asusta al diablo, es vivir a Cristo. Que Dios viva en nosotros, que Jesús, y que todo nuestro ser sea lleno de Dios, porque el diablo quiere atrapar a toda la humanidad. No le demos el gusto, él no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Busquemos a Dios en nuestro interior, ahí está Dios, ahí en nuestro espíritu podemos buscarlo. Una llamita que esté chiquita, busquémosla y que se encienda el fuego de Dios en nosotros. Que esa agua de vida corre en nuestro ser y continuamente alabando a Dios. Es hora de hacer alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo, dice el Señor, para traer el reino de Dios y para que sean sacadas todas las tinieblas. Pero hay de aquellos hechiceros, brujos, falsos profetas, hay de aquellos que no tienen a Jesús, hay de aquellos que adoran la muerte. Triste será su final, pero ahora renuncia a ello, bote un ídolo, no tenga miedo. Rompa esa estatua, rompa esos ídolos, rómpalos, ore, escudriñe la Biblia, arrodíllese, pida perdón a Dios. Únase con otros hermanos y hermanas verdaderos. Y sigamos adelante en Cristo Jesús. Sigamos adelante. Es hora de vivir a Cristo. Los hijos de Dios ya no debemos ir a comer a lugares donde hay ídolos y donde se escucha música mundana, dice el Señor. Porque hay mucho demonio que nosotros no aguantamos eso. Solo que Dios nos mande a predicar y a evangelizar o algo. Pero no por gusto, hay que pedir dirección a Dios a todo. Porque pues para nosotros no son nada esos ídolos. Pero todo lo que ellos hacen lo endonan a los ídolos, y aquel que cree en ídolos, cree en Satanás, cree en los demonios, cree en los diablos y cree en la muerte, y todos ellos van a ir para el infierno y lago de fuego. Entonces ni los borrachos, ni los afeminados, ni los lujuriosos, lascivos, pedófilos no heredarán el reino de Dios. Así que no viva más en la carne con el diablo y las tinieblas, sáquelos en el nombre de Jesús. Bote toda basura del diablo que le haga perder el tiempo. No es tiempo de estar pegado a un videojuego en los niños, no es tiempo. Es tiempo de dedicar tiempo a los hijos, de orar y leer la Biblia, de enseñarles la palabra de Dios. Cuidado con lo que vemos en la tele, cuidado con lo que oímos. Cada vez está corrompiendo la humanidad terriblemente, atacándose unos a los otros, y eso es Satanás, ese no es Dios. Porque Dios usa a los suyos para edificar, para salvar, para orar, ayunar, vigilar, pastorear, evangelizar, apostolear y cuidar, amar, levantar. Dios restaura, Dios da vida, vida eterna desde aquí, perseverando en Dios, cosa que el diablo aborrece la palabra perseverar, pero hay que perseverar, es necesario. Con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. Hay muchos que al final no van a ser salvos porque están en un espíritu de error, por cuanto no toman a Dios en cuenta, hacen y deshacen, y Satanás los tiene esclavos. No,
No más, renuncia a esas prácticas porque aunque usted viva mucha larga vida, eso no quiere decir que usted es salva. Dios me decía que hay mucha gente que vive largos años y al final van para abajo. Otros son cortados, van para abajo. Nunca se sabe, lo único que sabe es Dios. Y nosotros tenemos que andar en su santidad, en su pureza, haciendo como Él manda y ordena, refugiándonos en Él, haciendo la obra de Dios, trabajando honestamente, conforme Dios manda, conforme Dios hace, y unirnos unos a los otros para bendecir a otros. Y que todo el mundo se venga a Dios. Voten los ídolos, voten las religiones, salgan de las religiones, salgan de las denominaciones, salgan de las sectas, salgan de todo lo que no es Dios. ¿Y cómo lo sabremos? A través de la Santa Biblia. Así que, dice el Señor, presidentes, gobernantes, toda la tierra, toda la humanidad, alabemos al Señor, cantemos al Señor y escudriñemos la Biblia, oremos por todas las redes sociales y los aparatos y por todos lados. Debemos de estar en Dios, expresar a Dios, vivir, hacer y todo el tiempo estar en Dios. Donde quiera que vayamos es Dios con nosotros. Porque esas mañas de escuchar música mundana por las calles con bocinas atrae infierno. Tenemos que alabar a Dios, gozarnos en Dios y wow, no saben qué hermoso. Hermoso, hermoso estar en la presencia de Dios desde aquí en la tierra y cuando partamos personalmente será lo más hermoso y precioso y maravilloso. No se deje engañar por los ídolos. Esos no son santos, esos son ídolos. Los santos, santos quiere decir los que estamos aquí viviendo y sirviendo a Dios y los que ya partieron y están en el reino de Dios. Esos son santos. Los imágenes y esos que les rezan, eso no son santos, esos son ídolos. Nosotros los hijos de Dios no rezamos a cosa muerta ni a nada ni a nadie. Nosotros oramos, hablamos con Dios, porque Dios es espíritu. Imagínense que yo desde los 4 o 5 años oraba a Dios. Tenía más confianza con Dios que con mi madre y con nadie más, solo con Dios. Y me gustaba escudriñar la Biblia y siempre me gusta y me gusta y me gustará. ¿Por qué? Porque soy de Dios. Dios me ha pasado una vida de aquí para allá en todo, pero soy de Dios y Dios me va cambiando, madurando, transformando, porque vamos a ir más para arriba y no caernos, no ir para abajo es para arriba. O sea, en Dios, su palabra, santificándose, es hora de madurar. Y sí se puede andar en santidad. Los hijos, los padres, todos debemos andar en Dios. Todos. Las riquezas, lo material, aquí se va a quedar. Pero lo importante que a Dios le importa es nuestra alma y nuestro espíritu. Y también le interesa a Dios cuidar nuestro cuerpo físico ahora. Porque cuando partamos, pues se va a quedar en la tierra. O cuando venga el Señor, seremos transformados en el aire, con otro cuerpo. Así que bueno, hay que escudriñar la palabra de Dios, orar continuamente, hasta durmiendo. Nuestro espíritu está conectado a Dios. Recordemos que andamos por fe, no por vista. Tenemos que estar conforme a la Biblia, conforme a Dios, hablar con Dios. Dios es espíritu. Dios no es cosa. Satanás se mete en las cosas y opera a través de las cosas y de personas. En los aires son tinieblas. Y se mete en las cosas o se mete en personas, animales, qué sé yo. Hay que orar hasta por los animalitos. Por todo hay que orar. Hasta por el diablo y Satanás y los demonios, que Dios los mantenga a la raya. Que los aleje, que se los lleve en el nombre de Jesús. Siempre estar cubiertos con la sangre de Cristo, orando unos por los otros. Sin cesar, rogando. Y gloria a Dios, me gozo porque Dios me decía que Él ama a los presidentes y que los iba a tocar y que oremos y ayunemos. Y Dios lo que habla es verdad.
Yo después vi en las noticias lo que Dios me hablaba. Porque Dios primero nos habla y después lo vamos a ver que es una realidad. Porque Dios no miente. Entonces esos son los profetas verdaderos, los que profetizan para salvación de las almas, no para que crean en nosotros. Si quieren creer bien, sino no crean en Dios, porque Dios nos habla, pero también hay que tener la certeza de que tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Y quien lo sabe es Dios. Hable con Dios. Dios le dirá cómo está cada uno en nuestra condición y cómo están las condiciones de otros, pero para levantarnos, para ayunar, vigilar, profetizar, amonestar, exhortar, para salvación, no para destrucción, no para apartar a los hijos de Dios. Porque yo me he topado con gente que me ha querido apartar de Dios. Me ha querido apartar de Dios usado por los malignos, que Jehová los reprenda. Pero pues, me he tenido que alejar de esa gente porque no quieren nada con Dios, entonces no tengo nada que estar con ellos. Los amo, me toca a Dios a orar y todo, pero no debo estar con ellos. ¿Por qué? Porque contritan al Espíritu Santo, son muertos espiritualmente y no quieren nacer de nuevo. Entonces, pues allá que se las arreglen con Dios. Porque nosotros como hijos de Dios hacemos lo que Dios nos manda y ordena. Te dice ve acá, ve. Te dice no vayas, no. Dios puede hacer en un instante un cambio. Dios puede hacer su mover como Él quiera y mande. Pero esta palabra ya se está cumpliendo. Esta palabra el Señor me daba. Y también vean dónde va a terminar vean lo que dice. Se los voy a leer rapidito bueno, mejor les voy a leer solamente una parte y ustedes después léanla en su casa, para Apocalipsis 20, o donde quiera que anden. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada de Dios descendió, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea que aquellos que creían servir a Dios, pero servían a Satanás, estaban metidos como profetas, como hijos de Dios, pero no lo eran. Ellos eran dirigidos por Satanás, se gozaban en la maldad, en la injusticia, en las riquezas del dinero, y van a ser lanzados ahí. Entonces, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que Dios nos ilumine y nos ayude a no ser falsos profetas. Pero al escudriñar la Biblia y orar, ahí nos daremos cuenta si realmente somos profetas de Dios o falsos. Pero si usted tiene amor, misericordia por los demás y usted aborrece las tinieblas, la maldad, y usted le duele que la gente vaya al infierno, y usted desea y siente que quiere salvarlas, que los ama, y usted prefiere a Dios que a las riquezas, prefiere servir a Dios y alejarse de gente que no quiere a Dios, usted es hijo de Dios. Pero si usted anda astutamente agradando al mundo maligno, y wow, que Dios nos ayude. Hay muchos falsos profetas, que Dios tenga misericordia, porque esos van a estar en el infierno, en el lago de fuego.
Claramente es la palabra, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está donde llegaremos cada uno y daremos cuentas a Dios. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes y pequeños. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Miren. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Así que usted, por más que adore la muerte, esa imagen horripilante, que Jehová reprenda y que nos cura con su sangre preciosa, y sus ángeles estén aquí. Gloria a Jesús, alabados al Señor, que está aquí su reino conmigo, y que esté con usted también, que escuche esta palabra. Sé que está Dios con usted. Pero si aún no es convertido y usted escucha esta palabra, no fue casualidad, fue porque Dios quiere salvarlo. Bote la muerte, rompa la martillazos o haga, pero destrúyala en el nombre de Jesús. Y dígale que usted renuncia a ella en el nombre de Jesús, y ore, invoque. O reúnase con otros hijos e hijas verdaderos de Dios, pero que estén bien llenos de Dios, porque yo muchas veces he destruido a personas que he predicado, les he roto las muertes, los ídolos, y también altares de brujería, pero fue porque Dios hizo eso en mí, a través de mí, con esa convicción y esa fe inquebrantable que solo Dios la puede hacer cuando vivimos en santidad y dedicamos tiempo a pasar con Él, llenándonos de Dios y estando con Dios todo el tiempo. Entonces no nos puede hacer nada el enemigo, ni los demonios, ni los diablos, ni Satanás, porque Dios está con nosotros y en nosotros. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de comer y beber del Señor, es decir, de escudriñar Biblia y orar. No, es continuo, alabar y cantar continuamente. Entonces, renuncia a la muerte, porque ella va a estar en el infierno, en el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Señor Jesús, ayúdanos. Señor Jesús, los salve a aquellos que creen en la muerte, aquellos que se tatúan, aquellos que se cuelgan un crucifijo y no está Cristo adentro, o aquellos que tienen a Dios como un talismán, aquellos que creen en la suerte, tarotista, brujería, hechicería, adivinos, brujos, oh Dios mío, y sobre todo aquellos que creen en la muerte. La muerte no podrá salvarlos. Yo he sabido que mucha gente que por sus ídolos y sus veladoras terminan muriéndose y estando en el infierno. Sus mismos ídolos fueron su propia ruina, como dicen Salmos. Así que no deje que esos ídolos satánicos lo lleven al infierno, bótelos a la basura. La veladora o algo, una lámpara, se usa en una emergencia que no hay luz, pero no es por idolatría o por religiosidad, no, porque si usted tiene imágenes y le prende veladoras, déjeme decirle que no quiere Dios, pero en cualquier momento le puede suceder un incendio por causa de esa brujería, idolatría, hechicería, y va a ir para abajo. No le dé entrada al diablo. Bote todo lo que no sea de Dios, saque todo lo que no sea de Dios de su casa. Si se hizo tatuajes, bórreselos, porque eso es un pecado también. Arrepiéntase y bórreselos.
Y si tiene ídolos, bótelos, quémelos, rómpalos, deshágalos y tírelos a la basura. Que Dios nos ayude para hacer lo que tenemos que hacer. Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Pero es un pecado muy grave. Lo que Dios le llama pecado es toda la obra satánica en la humanidad. Lo que viene de Satanás Dios le llama pecado. Por eso es un grave pecado adorar la muerte cuando Jesús murió y venció a la muerte. Entonces usted no ha creído en Jesús y usted tiene ídolos, yesos, imágenes, le prende veladoras. Usted no cree en Jesús, porque aquel que cree en Dios, en Jesús, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bastan y son más que suficiente para todo el universo y toda la tierra. Dios es inmensurable, ilimitado. Por eso Dios nos dio un espíritu humano donde le podemos contener, y ahí que Él está en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que Dios sea llenándonos todo nuestro ser. Porque si solamente va a estar en el espíritu y el alma y el cuerpo le sirve a Satanás, eso no sirve. Tiene que estar lleno completamente nuestro ser. Nuestro aire, nuestro ambiente, nuestro todo tiene que estar lleno de Dios. Nuestra atmósfera, nuestra ciudad, pueblo, nación, todo tiene que extenderse Dios. Todo. Esa es la voluntad de Dios, salvar a toda su creación. Pero el que no quiere, Dios no lo podrá salvar. El que quiere, sí, pero el que no quiere, Dios no lo podrá salvar. Así que si usted quiere ser salvo, tire y bote todos los ídolos de la muerte. Porque usted está en el infierno ya. Está aquí en la tierra, pero espiritualmente ya está allá. Solo basta que Dios le quite el soplo de vida y cae directamente al infierno real. Y entonces ahí nadie lo va a poder sacar. Ya no habrá salvación. Es ahora. Bote los ídolos, bote la muerte, no prenda más veladoras a ídolos, busque al Dios vivo, verdadero en el espíritu. En la naturaleza lo puede ver a través de sus pajaritos, cómo le cantan, a través de las flores, las plantas, los árboles frutales. Tienen presencia de Dios. Pero la marihuana es una hierba del enemigo. Las drogas ilícitas son gente con mente malvada para destruir la humanidad y sacarles el dinero. Pero tanto el que las consume como el que las vende van para abajo. ¿Por qué? Porque no están pidiendo dirección a Dios. No están tomando a Dios en cuenta. No oran. No preguntan a Dios si eso para qué sirve. No hablan con Dios. Dios es el maestro de maestros, el dueño, amo y Señor. Él nos creó y por eso Dios nos habla a través de su Santa Biblia y frescamente para saber cómo vivir, qué hacer. Entonces mucha gente no quiere saber, no quiere conocer a Dios. ¿Y cómo creen que van a ir con Dios? ¿Cómo alguien va, por ejemplo, un padre, una madre, que no tienen a su hijo desde pequeño, que nunca lo conocen? Difícilmente pueden conocerlo, experimentarlo y vivirlo. Así Dios, si no lo conocemos, no lo experimentamos, ¿con qué cara vamos a ir al reino de Dios si nunca lo hemos visto, ni conocido, ni experimentado, ni vivido, ni servido? ¿Dónde estará la unión, la confianza? Tenemos que tener una unión con Dios continuamente. Porque si no, así como el Hades y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces eso es lo que pasará y lo que pasó y lo que está pasando. Ya muchos están en el infierno. Ya por años están en el infierno y muchos por años, miles de años están con Dios reinando. Entonces Dios es eterno y nos hizo eternos. Este físico va a quedar, o cuando Dios venga nos arrebatará y será transformado. A unos que están en las tumbas, Dios, como Dios es poderoso y Él hace como quiere, allá las almas y los espíritus están descansando con Dios, gozándose en su reino, en su paraíso, viviendo una vida hermosa, disfrutando a Dios, pero a la vez
cómo Él hará, que los hará salir de las tumbas para que vean los demás el poder de Dios, porque Dios hace como Él quiere. Todos los que van a salir de las tumbas son los que durmieron, se fueron en Cristo Jesús, en Dios, arrepentidos y convertidos, hicieron la obra de Dios, vivieron a Dios, conocieron a Dios, experimentaron a Dios y volaron. Cuando partieron de acá, están descansando en gozo con el Señor, viviendo con Dios. ¿Y qué pasa entonces? Que Dios, porque quiere mostrar su gloria, va a levantarlos de las tumbas, los que están en Cristo Jesús. Y luego nosotros también seremos arrebatados. Eso dice la palabra de Dios, escudriñenla. Pero ¿dónde va a quedar la muerte? Así que, o sea, ¿cómo se le ocurre creer en la muerte? No crean brujería, no crean hechicería, porque el diablo le va a hacer pasar malos ratos espantosos y lo va a lamentar. No culpe a Dios si le van malas cosas. Culpable es usted por andar en cosas que no convienen y no orar ni escudriñar una Biblia. Para eso tiene que aceptar a Jesús, entregar su vida a Jesús, pedir perdón de pecados, perdonar y entregar su vida a Jesús para que Dios more en usted eternamente y lo selle con el Espíritu Santo. De ahí nace de nuevo y entonces usted cada día, en todo tiempo, escudriña Biblia y ora, escucha alabanzas. Ese es su alimento espiritual para que crezca espiritualmente, madure y Dios vaya quitándole todas las prácticas pecaminosas, porque usted habrá nacido de nuevo del Espíritu Santo. Pero hay gente que nació y se murió y hay gente que nunca se convirtió de verdad. Lo hizo porque sí, para ser visto, para engañar, pero pretendió que así iba a ser salvo y viviendo una vida pecaminosa. No es así. Pero Dios nos va a ir transformando. Algunos maduran antes, otros después. Esto nunca se sabe, solo Dios sabe, pero nos lo hace saber cada día, cada momento en su palabra y nos habla. Por eso tenemos que estar en una comunión con Él, porque nosotros no sabemos nada. Es Él en nosotros quien nos enseña, nos habla, nos vive, vivimos en Él, mezclados con Él. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Somos de allá con Dios y todos, Dios los creó, todos. Así que todos deberíamos de volver a Dios y hacerlo de allá, dejando de practicar toda clase de maldad, porque muchos dicen, no, ya muerto me voy a llevar un puño de tierra y no sé qué, y muy acá andan promoviendo el alcoholismo y la muerte le tienen en sus perfiles de Facebook y después al rato se van a estar muriendo y no habrá nadie quien los sane, a menos que un hijo o una hija de Dios que viva en santidad ore por ellos. Entonces Dios escuchará las oraciones, pero hay pecados de muerte que ni porque oremos ya no van a ser salvos, así que mucho cuidado, abandone, bote los ídolos en sus perfiles, bote toda la basura que promueve el reino satánico y promueva el reino de Dios, viva a Dios, porque la música mundana es del diablo, el alcoholismo es del diablo, la pornografía, lujuria, lascivia es del diablo. Y nadie le va a sanar, ningún brujo, ni hechicero, ni falso profeta, ni nadie que no tenga a Dios. Solo Dios obra en sus hijos. Dios obra en sus hijos, o usted personalmente sea uno con Dios. Si no haya quien le ayude, usted mismo doble rodillas, arrepiéntase. El diablo, Satanás, los demonios no son más poderosos que Dios. No le tenga miedo al diablo, ni a Satanás, ni a los demonios, ni a los ídolos. Bótelos. Porque Dios todo lo permite. Porque Dios no quiere obligar a nadie a ser salvo. Dios quiere voluntarios que quieran ser salvos, que le busquen a Dios, que quieran conocerlo. Dios no obliga a nadie, llama a todos, pero tristemente muchos se pierden, pero Dios quisiera que todos sean salvos.
Así que bueno, hay que seguir adelante en el Señor para no terminar en el infierno, ni en el Hades, ni en el lago de fuego. Porque muchos están aquí pero están muertos. Están allá en el infierno. No sé si me pudieran entender. Pero cuando ustedes entregan su vida a Jesús o se vuelven a Dios y son salvos, salieron otra vez del infierno y están escritos en el libro de la vida. Pero si usted se vuelve al mundo, usted otra vez es borrado su nombre y vuelve al infierno espiritualmente, porque los que ya partieron con del todo, o sea, ya su cuerpo y ya están abajo en la tierra y ya ellos no están aquí, esos ya no pueden salir del infierno, solo para ser juzgados en el día postrero y lanzados al lago de fuego. Pero los que murieron en Cristo Jesús partieron a cuentas con Dios, entonces están en Dios. Wow, es algo grande, a la vez es algo difícil y a la vez es algo fácil, pero todo en Dios es posible, en Jesús y en su Espíritu Santo. Ninguna religión, ninguna secta, ninguna denominación nos podrá salvar, menos Satanás, ni los demonios, ni los diablos. Quien nos va a salvar es el Padre que nos atrae a Jesús y Jesús que nos salva. Y el Espíritu Santo que nos habla, nos consuela, nos dirige. O sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo deben estar morando, entronados en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahí tiene que estar viviendo. Somos el templo de Dios. Cuando una ciudad, una nación se convierte a Cristo, también es templo de Dios. Pero cuando aquellos rechazan a Dios, a Jesús, entonces Dios va a permitir que Satanás les dé un poco de infierno aquí en la tierra. Por eso vemos exceso de calor, exceso de lluvias, derrumbes, terremotos, enfermedades, pestes, gente en tinieblas, cerrados, se están matando solos porque no mora Dios, ni su sabiduría, ni su presencia, ni su Espíritu Santo. Son muertos, espiritualmente están muertos. Si mueren así, van a ir para abajo. Así que no pierda su tiempo. Entregue su vida a Jesús. Escudriñe la Biblia. Sea bautizado en el Espíritu y en las aguas. No hay nada que perder y mucho que ganar con Dios. Lo único que vamos a perder es la vida satánica que muchos llevan. Y vamos a ganar una vida nueva en Cristo, una nueva criatura. Somos. Las cosas viejas pasaron. En Cristo somos nuevas criaturas. Pero cada día comiendo y bebiendo a Dios su palabra y orando. Ese es el alimento espiritual. Y viviendo lo que Dios nos enseña bueno en su palabra. Porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo lo he visto en visión. Me he visto ahí y he experimentado un poco. No mucho, pero algo, y gloria a Dios. He conocido no mucho del todo a Dios, pero lo suficiente. Lo suficiente para darme cuenta que Dios me ha mostrado lo que es el infierno, lo que es las tinieblas y lo que es Dios y su reino. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por ser tan bueno y bello y hermoso, de haberme permitido tener esas experiencias maravillosas. Pero cuando uno ve a Dios, uno quisiera más. Ya no quisiera uno estar sin Él jamás. No, jamás de los jamases. Lo bueno de este mundo no se compara en nada con lo que es Dios. Una probadita de Dios y queremos más de Él. Así que pida al Señor que le haga experimentar. Pida, pero para gloria y honra de Dios. Pida y demuéstrelo con hechos. Y testifique, glorifique, hable, no calle. Porque las piedras entonces hablarán cayéndose sobre la humanidad para que entiendan y se arrepientan. No esperemos eso. Que Dios nos ayude. Entonces aquí pues fue Juan quien vio todo eso y lo podemos ver también nosotros cuando tenemos a Dios. Y aquí vamos a estar con Dios eternamente. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
El que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, hacia aquí podemos ver que Dios nos da la salvación gratuitamente, la fuente del agua de la vida. La salvación no se obtiene por dinero. Que no lo engañen. La salvación es por gracia. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras es los que tienen cualquier cosa como su Dios, menos a Dios verdadero. O sea, están en otra cosa menos en Dios, ni en su palabra, ni le cantan, ni hablan con él, ni escudriñan Biblia, nada. No aman a Dios, no quieren conocerlo, no les interesa. Y si escucharon, leyeron Biblia, pero nunca dejaron entrar a Dios en su ser. Entonces hay que dejar entrar a Dios en nuestro ser, a Jesús, mezclarse con el Padre y con el Espíritu Santo, ser sellados. Porque nada sirve orar, leer Biblia, pero si uno no quiere estar en Dios, pues se pierde uno de mucho. Satanás no es más poderoso que los humanos. Los humanos si invocan a Dios, si entregan su vida a Jesús, si creen en Jesús, si son llenos del Espíritu Santo, Dios viene, pelea y saca todos esos tinieblas. Por eso hay que pedir a Dios, orar. Aquí están todos los que van a estar ahí: los cobardes, incrédulos, abominables, los fornicarios, hechiceros, los idólatras. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que murieron, aquí ya no están en esta tierra, pero están en el infierno, pero van a tener otra muerte, la muerte segunda, que es el lago de fuego. Pero muerte aquí significa que ya nunca más van a volver a ver a Dios, jamás, ni experimentarlo nunca, ni podrá entrar en esas personas. Pero significa que van a estar siendo atormentados eternamente allá en el infierno, en el lago de fuego. Van a estar ahí por toda la eternidad. Porque cuando estaban en el infierno, pues estaban ahí, pero Dios los va a sacar para decirles el por qué están allí. Y obvio que los que están en el infierno no están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se les dirá el por qué están ahí, con hechos, y los libros están escritos, con visiones, todo lo que Dios les mostrará. Y entonces, pues, los lanzará al lago de fuego, porque nunca amaron a Dios. Y entonces, los que están escritos en el libro de la vida, pues esos estarán con Dios. Pero los que no, estarán en el lago de fuego eternamente. Aquí la muerte tipifica que ya nunca tendremos presencia de Dios, el que llega al lago de fuego, el que llega al infierno y después al lago de fuego. Pero estarán vivos, pero ¿cómo les explico? No será una vida y un soplo de Dios, será que tendrán la vida satánica, o sea, estarán muertos espiritualmente sin Dios, pero satánicos completamente, porque fueron uno con Satanás, uno con los demonios, uno con los diablos, las bestias, el anticristo, el hombre de pecado. O sea, ahí estará todo aquel que rechazó a Dios y que nunca se convirtió de sus malos caminos, de sus malas obras, que nunca entregó a Jesús, su vida a Jesús, a Dios, que nunca le quiso conocer, no le interesó, se burlaron, se jactaron, les siguió gustándoles la maldad, prefirieron el camino del mal y no saben lo que van a pasar allá, porque nunca han experimentado nada del infierno y nada de Dios. Entonces el diablo los tiene engañados. Dios los puso en un espíritu de error porque no tomaron a Dios en cuenta.
Se burlaron, quisieron hacer daño y apartar a otros hijos de Dios. O sea, Satanás no quiere irse solo, va a querer llevarse toda la humanidad. Pero Dios quiere salvar a toda la humanidad, así que usted decide dónde quiere estar. Cada uno decide dónde quiere estar. Con Dios desde ya o con el diablo en el infierno, con Satanás, espíritus, tinieblas. Todo lo peor, lo terrible, lo feo, lo espantoso, lo que Dios nos ayude. Pero cuando alguien peca todo el tiempo, imagínense, todo el tiempo pecando y pecando y pecando, no son salvos. Entonces son demonios que están en esas personas. Por más tranquilas que aparenten, por más calladas, por más que no hablen, porque no se les ve nada malo, pero se siente una presencia maligna a través de ellos que se desprende. Entonces ellos quieren matar a otros espiritualmente porque cargan esos demonios. Es como aquel que carga chinches, pulgas, lepra, virus contaminantes. Así son los espíritus malignos. Van a tratar de meterse en otras personas que están cercanas a los perdidos. Por eso tenemos que tener cuidado de dónde andamos y en qué nos metemos y con quién andamos. Si usted vive en una casa donde hay gente sin salvación y usted no está salvo, pues ahí se va a perder más. O se vuelve a Dios, predica, evangeliza y gana a esas personas, o se va usted para abajo junto con ellos. Pero el que tiene a Dios ya no gusta del pecado ni de la maldad. El que tiene a Dios ya no gusta de nada de lo que es del mundo maligno. Ya no practica el pecado, ya no se deleita en el pecado, ya no se deleita en la maldad, ya no le gusta nada del mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine. Pero en nosotros está la decisión de estar con Dios o no. Dios nunca nos va a obligar, pero nosotros tomamos la decisión. Y aquí está la Nueva Jerusalén, todo lo que vendrá. Usted puede escudriñar la Biblia. Usted puede ponerle en audio. Capítulo 21. Y puede leerla. Es una gran bendición esta aplicación que la podemos llevar en nuestro teléfono por todos lados. Entonces, en vez de ver otras cosas que no convienen, cualquier cosa va uno a leer la Biblia. Cualquier cosa va uno a predicar al mismo tiempo en redes sociales. Entonces cuando les hablamos a las personas, pues les hablamos porque ya tenemos a Dios en nosotros. Y si no quieren creer, pues les mostramos los versos bíblicos, que es la palabra de Dios. Pero cada uno tiene que orar y escudriñar su Biblia, todos, toda la tierra, todos los seres humanos, todos, todos, todos. Y nacer de nuevo del Espíritu Santo, ser bautizados en espíritu y en las aguas, pero de verdad, de corazón, entregar la vida a Dios de verdad, y renunciar y dejar de ver lo que antes veía, lo que antes hacía, donde iba. Tiene que alejarse de ciertos lugares donde opera el enemigo. Entonces usted tiene que vivir una vida consagrada a Dios, restringir su vida, escuchar alabanzas, orar, leer la Biblia, porque ya no le va a gustar nada del mundo. Pero si no persevera en Dios, se va a morir espiritualmente y ya no va a poder ser salvo si blasfema contra el Espíritu Santo. Pero es mejor estar en Dios, es mejor estar en su palabra, es mejor estar unido a Dios, es mejor no andar buscando dinero en lugares donde no nos conviene, no ganar dinero deshonesto. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces, que Dios nos ayude a todos a vivir una vida santa, una vida restringida, gobernada por Dios, por Jesús, por su Espíritu Santo. Y nosotros los hijos de Dios no somos actores. Dios, Jesús, Espíritu Santo no es un personaje.
Es una persona real que acciona, opera, se mueve, hace, porque Él es Dios. Todo pasa porque Dios lo permite. Nada es casualidad. El diablo no tiene más poder que Dios para nada. Que les quede bien claro, es Dios todo lo que permite. Pero no todos están en Dios salvos, ni todos irán con Dios. Pero ahora que está vivo es tiempo de meterse en Dios, escudriñar palabra, escuchar palabra, orar, leer la Biblia y no morirse espiritualmente. Porque si usted canta canciones mundanas y las promueve en redes sociales, usted ya está sirviendo a Satanás. Si usted promueve los vicios, pecados, usted ya está sirviendo a Satanás. Y de todas maneras, si usted se oculta, Dios lo sabe. Dios sabe cómo es su condición. Y a Él vamos a dar cuentas. Él es el que nos da la vida o nos la quita. Nadie más. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Así que Dios hace todo para hacernos volver a Él, para estar del todo en Él, en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo. Vivir, andar, hacer, todo el tiempo somos la iglesia de Cristo si es que lo somos. No es que vamos a un lugar a buscarlo, no es que en todo tiempo tenemos que buscar a Dios y vivirlo. Dios no es un ídolo que se pone, se saca y se quita. Dios, Jesús, su Espíritu Santo no es una cosa que nosotros vamos a hacer más que Él. Él es más que nosotros, el gran yo soy es Él. El Dios poderoso es Él. Así que no nos creamos que nosotros somos más que Dios, nunca. Porque Él es Dios en la deidad y Él nos hizo y Él nos creó. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios esté en nosotros en todo tiempo, que Dios nos acompañe, que vivamos en Dios en todo tiempo y no andar en religiosidad, no andar en altivez y soberbia y arrogancia, no lucrar con la palabra de Dios, ni con Dios ni su nombre, porque las riquezas se van a quedar aquí, pero ¿dónde estará su alma? Cuando usted es vanaglorioso, irritante, que solo tiene su iglesia por ganar dinero, por como negocio, déjeme decirle que usted no es salvo. Porque si usted no da nada por gracia, usted nunca ha sido salvo ni es. Porque Dios no es comida, ni bebida, ni dinero, ni nada natural. Dios quiere que se vuelva a vivir la palabra de Dios, donde antiguamente se ayudaban unos a los otros y se repartían sus riquezas unos a los otros. Todos por igual nos quiere ver Dios. Bendecidos todos por igual. Pero la más bendición grande y el tesoro más grande es tener a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo y en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra tierra, en todo lo que somos, hacemos, nada es nuestro, todo es Dios y Dios con nosotros y Él con nosotros y nosotros con Él. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Señor Jesús, ayúdanos, que no practiquemos la mentira ni nada inmundo, ni ninguna abominación. Señor, ayúdanos, que siempre estén inscritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, o sea, de Jesús. Aquí el Cordero se refiere a Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. O sea, en Él tenemos salvación. Bendito sea Dios, gloria sea Jesús, alabado sea Dios, que Dios nos ilumine. Pero hay que buscar a Dios en la Escritura, hay que ir a Dios. Y ahí Dios nos habla.
Aun cuando dormimos, Dios nos habla. Aun cuando Dios está con nosotros en todo el tiempo, todo el tiempo. Si en verdad somos nacidos de nuevo, perseveramos en Él, somos sellados con su Espíritu Santo, su Espíritu viviente, vivificante. Bueno, amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Me voy a dormir y hasta el rato, primeramente Dios. Que Dios me los acompañe. Gracias por sus oraciones, gracias por orar por mí, por mi familia, por el mover de Dios. Oremos unos a los otros, cubrámonos con las oraciones, los ayunos, vigilias, y Dios obrará y está obrando. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús, y victorioso es Dios en nosotros y en todo su mover. Quiere salvar Dios a toda la humanidad, a toda la tierra. Así que solo podemos, orar, ayunar, vigilar y hacer la voluntad de Dios. Porque no solo es orar y ayunar, y hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios y en el trabajo cotidiano, pero que Dios no nos falte. Dios no es un ídolo que lo sacas y lo metes, lo dejas. No, Dios va siempre con uno. Tiene que ir con nosotros Dios. Tiene que ir con nosotros. Así que no haga su ídolo el dinero, no haga su ídolo cosa, no haga su ídolo persona. No sea ídolo, no idolatre a nada ni a nadie, más que adore a Dios en espíritu y en verdad. Y ore, hable con Él, sea uno con Él, y eso es todo. No es cosa del otro mundo, es algo que es fácil estar en Dios y a la vez es un poco difícil para el que no cree, para el que no alimenta su espíritu, para el que no quiere dedicar tiempo a Dios. Pero sigamos adelante, que Dios todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Y que sean nuestros nombres siempre inscritos en el libro de la vida, que estemos sellados con el Espíritu Santo. Pues que Dios los acompañe, Dios les bendiga y los guarde, y hasta la próxima. Alabado sea Dios, Jesús, su Espíritu Santo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hasta la próxima.